Si Larry Fink, CEO de BlackRock, dice que algo es importante, miles de directores generales en todo el planeta empiezan a trabajar en ello al día siguiente. Y no exagero. El fundador de esta compañía, de BlackRock, gestiona una cantidad de activos que rivaliza con el Producto Interno Bruto de Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. Por eso su carta anual no es solo un documento corporativo, es en la práctica un manual de expectativas para el capital global. Y hace un par de semanas publiqué en mi columna de MIT Sloan Management Review México un análisis sobre la evolución de estos mensajes, es decir, de estas cartas anuales del señor Fink, y sobre todo qué nos dice la carta que acaba de publicar apenas este 23 de marzo del 2026. Para entender dónde estamos hoy, hay que recordar de dónde venimos. En 2018, Fink rompió el molde con la carta A Sense of Purpose, exigiendo que las empresas tuvieran un propósito social más allá del dinero. En 2022 aclaró que todo esto del sentido y del propósito no era una ideología woke, sino puro negocio. El famoso capitalismo de stakeholders como motor de retornos sostenibles. Y en 2024, una carta que a juicio personal es una de las mejores que ha escrito el señor Fink, nos dio una lección emocional con el tema de la jubilación. Habló de sus papás, del proceso de cuando se jubilaron y todo lo que implicó y lo que llamó el miedo a gastar, es decir, ese miedo sistémico a gastar los ahorros por temor a que el dinero se acabe antes de que nos muramos. Pero, ¿qué hay de este 2026? La nueva misiva se titula Crecer con tu país, reflexiones de un optimista de largo plazo. En ella, Fink eleva la apuesta a una escala geopolítica y tecnológica. Su tesis es tan clara como preocupante. Los mercados están generando un crecimiento masivo, pero ese crecimiento está llegando a muy poca gente. Y Fink nos advierte que el viejo capitalismo global está mutando. La riqueza del futuro, impulsada sobre todo por la inteligencia artificial, corre el riesgo de concentrarse todavía más, profundizando las brechas sociales que ya conocemos. El gran reto para nosotros como líderes de talento y líderes de organizaciones es entender cómo ampliar el acceso a esa prosperidad antes de que el sistema se vuelva insostenible y eventualmente pudiera colapsar. Bueno, los invito a profundizar en este análisis en mi columna de hace un par de semanas en MIT Sloan Management Review México, y ahí detallo por qué esta visión de Fink debe estar hoy mismo en la mesa de cualquier CEO, de cualquier director de recursos humanos o consejo de administración que quiera sobrevivir a la próxima década. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 7 de abril y este es nuestro episodio número 122. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Y arranco en Monterrey, Nuevo León. Le cuento que Nemak concretó el relevo en su dirección general. Hervé Boyer asume como nuevo director general CEO de esta compañía Nemak, sucediendo a Armando Tamés, quien tenía ya 4 décadas en la compañía. Y ojo, esto no es un simple cambio de nombre en el organigrama. Es una transición de liderazgo en una empresa profundamente ligada al sector automotriz global, justo cuando en este momento la industria enfrenta presiones por la electrificación,
por costos, pero también una menor visibilidad de demanda. Y salto ahora al plano internacional, la gran nota corporativa de la semana, y es la megafusión entre Unilever y McCormick en alimentos. Esta es una operación valuada en $65,000 millones y no solo es una de las historias de este trimestre, confirma también que en sectores con márgenes apretados y costos al alza, el tamaño vuelve a ser ventaja estratégica. Consolidar portafolios más rentables se está convirtiendo en la jugada clave, al menos de Unilever y McCormick en temas de alimentos. Y cierro con la foto global. El primer trimestre del año marcó récord en fusiones y adquisiciones en el orbe. La señal detrás del dato, en un entorno como el actual, con todos estos retos de transformación tecnológica acelerada, con la inteligencia artificial, por supuesto, como catalizador, muchas compañías prefieren comprar capacidades, escala o posición competitiva antes que construirlas desde cero. El mercado está premiando la velocidad para reposicionarse. Economía. En el terreno económico de nuestro país, el Banco de México endurece el discurso. A ver, después de las críticas por aquel recorte del 26 de marzo y que platicamos en este mismo espacio y criticamos también cuando bajaron la tasa del 7.0% a 6.75% pese a la inflación al alza, la gobernadora del Banco Central, la señora Victoria Rodríguez, ya sugiere que el ciclo de recortes podría estar llegando a su fin. Y ojo con esto, la inflación de la primera quincena de marzo repuntó a 4.63%. Parece que la Junta de Gobierno empieza a reconocer que aquella decisión, la del recorte del 26 de marzo, y que fue tomada por mayoría de 3-2, es decir, no fue unánime, quizá fue un error. Mientras tanto, Hacienda presentó los precriterios para 2027. El realismo se está imponiendo. Ajustan a la alza la inflación esperada para este año al 3.7% y elevan el precio de petróleo a $77.3 por barril, reflejo de las tensiones globales. Y nada más un último dato regional para cerrar, y hablemos de los motores del país: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, que siguen siendo los gigantes exportadores. Fíjese usted, concentran casi el 40% estos tres estados de lo que México vende al mundo. Un dato clave justo cuando la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, empieza a asomarse en el horizonte. Y en temas de Estados Unidos y el entorno global, le cuento que el mercado laboral manda señales mixtas en aquel país. Se crearon en el mes de marzo 178,000 empleos. Es más de lo esperado, pero debajo de la superficie la participación laboral está bajando y los salarios están perdiendo fuerza. Es un mercado que suma, sí, pero con menos dinamismo interno que el que veníamos viendo. Y en manufactura, también en Estados Unidos, la lectura más positiva desde 2022. Sin embargo, el entusiasmo se enfría por el salto en los costos de insumos. Producen más, pero cada vez más caro. Y el gran protagonista del momento, la energía, el petróleo WTI cerró arriba de los $114 por barril, con la OPEP ajustando producción y Medio Oriente en tensión. La energía se está convirtiendo en impuesto invisible que mantiene la inflación global bajo presión. Y el precio del petróleo, del barril de petróleo, está cambiando día a día. Tan solo ayer lunes, mientras el presidente Donald Trump estaba dando un discurso acerca de lo que está sucediendo en Irán, tuvo ahí un movimiento de casi 1% el precio del barril. Entonces vale la pena estarlo siguiendo de manera diaria. Talento. Y el día de hoy, Ginny toma la carta de Larry Fink de este 2026 que mencionamos al inicio y la aterriza a la realidad de las organizaciones. ¿Qué tal? Un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. Esta semana trabajando en 2 proyectos de diseño y efectividad organizacional con empresas de industrias diferentes, energía y retail.
El eje de este rediseño está basado en cómo asegurar que las áreas que estamos rediseñando pues crean mayor valor al negocio y que tengan un balance entre gobernar y generar valor a las áreas o empresas a las que dan servicio. Y justo en paralelo, pues se publica la carta de Larry Fink, CEO de BlackRock. Si no la has leído, es importante que empieces a darle una revisada. Y el mensaje del señor es muy claro, aunque es bastante incómodo, como siempre lo hace cada año. Rogelio nos ha estado hablando de lo mismo y seguramente estará tocando el tema en los siguientes episodios. Hoy el valor ya no se está generando en el trabajo, se está generando en los mercados. Y la inteligencia artificial pues va a acelerar esta brecha. ¿Qué significa esto en lenguaje de negocio? ¿Cómo lo traducimos? Pues que las empresas que sepan conectar, fíjate bien, talento, capital y tecnología van a capturar valor. Y las que no, pues se van a quedar operando, pero sin relevancia. Y aquí es donde quiero aterrizar la conversación, porque esto no es un tema financiero, es un tema de cómo estamos diseñando nuestras organizaciones. Hay muchas empresas que me toca ver que siguen operando en un modelo tradicional. Contrato gente, defino funciones, evalúo desempeño, pero no responden a una pregunta que es clave. ¿Cómo está contribuyendo cada rol a la creación de valor real del negocio? Y si no tenemos esa claridad, pues estamos gestionando que la gente cumpla con ciertas actividades, pero no que logre el impacto deseado. Entonces, ¿qué implica empezar a construir una cultura de creación de valor? Primero, voy a hablar del rol del líder. Este cambia completamente. El líder deja de ser un gestor y se convierte en un generador de valor. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, significa que ya no basta con cumplir objetivos operativos, tiene que poder explicar cómo su área, cómo su negocio impacta en ingresos, eficiencia o crecimiento. Tiene que tomar decisiones como inversionista. Cada contratación, cada proyecto, cada iniciativa es una asignación de capital. Y algo clave, tiene que eliminar trabajo que no genere valor. Porque hoy el problema no es tanto que haya falta de talento, es exceso de actividades y proyectos que no generan impacto. El segundo rol también importante es el de recursos humanos. Aquí hay un punto que quiero resaltar. RH tiene que dejar de ser un área de soporte y convertirse en arquitecto del modelo de negocio. ¿Esto en qué se traduce? Pues en 4 puntos muy concretos. Primero, rediseñar la organización desde base cero. No asumir que lo que existe hoy es lo correcto. Hay que retar a la organización. Hay que conectar el desempeño con resultados reales de negocio. Menos indicadores que son de verdad decorativos, como digo yo, número de veces que contestas el teléfono, y más métricas de impacto. Alinear la compensación a creación de valor. Si la gente no participa del valor que genera, pues obviamente se va a desconectar y eso lo vemos también en las nuevas generaciones. Y desarrollar capacidades críticas, como cuáles: pensamiento analítico, toma de decisiones, uso de tecnología. Y tercero, el comité directivo. Aquí es donde realmente se define lo importante de este juego. El comité deja de administrar y empieza a asignar capital estratégicamente. Tiene que decidir dónde se crea valor, dónde invertir, dónde dejar de invertir y algo que no siempre gusta, tomar decisiones incómodas, ya sea mover talento, simplificar estructuras, cerrar iniciativas que no generan retorno, porque si arriba pues no hay claridad, abajo menos. Se genera confusión. Ahora, si alguien nos está escuchando y nos dice, ok, suena bien, pero ¿qué? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Te lo voy a dejar de manera muy práctica en 5 pasos. Primero, tienes que hacer un diagnóstico real de dónde se está generando el valor hoy en tu organización y en tu área. No lo que crees, lo que realmente está pasando. ¿Qué te recomiendo? Que tengas entrevistas con tus principales clientes y quienes son los responsables de medir el valor de tu negocio para ver si estás dando ese valor versus lo que estás operando. ¿Okay? Segundo, rediseñar la organización. Eliminar duplicidades, clarificar roles, enfocar en impacto. Aquí yo siempre digo, empieza a hacer un proceso base cero. Imagínate que ahorita no existe la organización como tal y clávate en hacer cosas diferentes, en retar a la organización, a los roles, a las funciones. Cuarto, alinear la compensación, ¿va? Que haya una relación clara entre lo que generas y lo que recibes. Algo que también es importante, va de la mano el medir lo que importa a través del modelo de desempeño, como productividad, resultados, contribución. Quinto, activar la cultura, comunicar, formar líderes y generar quicks visibles.
porque sin resultados rápidos, pues estos cambios no van a sobrevivir. Entonces tienes que hacer un plan de transformación. Hoy el liderazgo no se trata de gestionar personas, se trata de construir sistemas que generen valor. Y las empresas que no den este paso, no es que vayan a crecer menos, se van a volver poco relevantes. Nos vemos hasta la próxima. Cultura. Y vámonos con Isca González, quien nos comparte la importancia del uso de datos en recursos humanos para tener un lugar en la mesa del negocio. Amigos, si ustedes trabajan en recursos humanos, seguramente están familiarizados con el término People Analytics o HR Analytics, pero no todo mundo sabe a qué se refiere. Y traigo este tema a colación porque recientemente en LinkedIn he visto muchas vacantes en distintos niveles de recursos humanos que piden el dominio de People Analytics, también de automatización y de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a recursos humanos. Así es que vale la pena detenernos un momento y acordarnos de qué va People Analytics. Yo recuerdo en 2010 haber escuchado este término de HR Analytics muy aplicado a reclutamiento. Era una empresa donde nos motivaban mucho a mejorar siempre nuestros procesos. Entonces, People Analytics es usar datos de talento o utilizar datos de los colaboradores al interior de tu organización en distintos momentos dentro de la empresa, es decir, desde el reclutamiento, el desempeño, la rotación, el compromiso que tienen con la empresa, y que con estos datos se puedan tomar decisiones objetivas e idealmente que beneficien a la organización, es decir, ya no se toman decisiones basadas en la intuición, sino en la evidencia. Y hay muchas empresas que de pronto no saben por dónde comenzar, hasta las más grandes, amigos. Acuérdense que no siempre todo el mundo lo sabe todo o no aplica todo. Entonces, yo les diría, vale la pena hacer una pausa, revisar qué es lo que está sucediendo en tu organización. Y para esto hay una recomendación que nos da Emilio Castilla, que es profesor del MIT, y dice, si tú tienes que tomar decisiones con datos de tu organización, primero tienes que identificar cuál es el problema que tienes que resolver, y en función de ese problema tienes que definir preguntas que te vayan a ayudar a generar esa información o estos datos para entonces poder planear dónde vas a encontrar esa información, cómo la vas a analizar, dónde la vas a descargar, y así entonces poder resolver ese problema. Ya que tienes los datos, vas a reportar los resultados o vas a generar los resultados de tu análisis, y entonces con esa información puedes trabajar en una mejora para la organización. Lo que sucede, y muchas veces también en las transnacionales, amigos, es que nos atoramos en decidir quién tiene que buscar esa información, quién tiene que hacer las preguntas, dónde se tiene que poner. Y para esto, pues conocemos muchas herramientas como el famoso Power BI, pero también en muchas se hace todo esto en Excel. En otras, regresamos al tema empírico, se hace en información de lo que vas escuchando. Entonces, por eso es tan importante que si tú estás en recursos humanos, te dediques un momento a hacer una pausa y a pensar, ¿en verdad necesito toda la inteligencia artificial del mundo en este momento? O si ya mi empresa está dispuesta a utilizarla, ¿cómo puedo hacer buen uso de ella? Siempre, muchas veces, diría yo, se busca resolver algo en reclutamiento. Piénsalo. Si el problema hoy, como muchas empresas lo dicen, es que sus procesos de selección son lentos, detente y revisa. ¿El proceso de selección es lento? ¿Cómo? ¿Es la presentación de candidatos? ¿Es el tiempo en el que se pasa la gente entrevistando candidatos? ¿Es la búsqueda de candidatos? ¿Es la presentación de la oferta? Tienes que definir muy bien qué tan largo es tu proceso, dónde se está atorando el proceso, y entonces ahí es donde vas a obtener los datos para mejorar. ¿Qué es lo que está pidiendo el hiring manager? ¿Cómo es que tanto el equipo de recursos humanos o reclutamiento y el gerente definen qué pasos van a seguir? ¿Cuántas entrevistas hay? ¿Qué requisitos son los que afuera en el mercado sí son fáciles de encontrar o no? ¿Algo se puede modificar? ¿Es el rango de sueldo? Así, amigos, así se empieza a trabajar con People Analytics. Que no se nos escape. El día de hoy tenemos a Santiago Ramírez, integrante del comité organizador del Foro ERIAC 2026. Santiago nos habla de uno de los grandes invitados, Joseph Greny, autor del bestseller Conversaciones Cruciales y speaker del foro que se llevará a cabo próximamente. Te saluda Santiago Ramírez, integrante del comité organizador del Foro ERIAC. Quiero hacerte una pregunta bien importante.
¿Cuántos problemas en las organizaciones realmente crees que se deben a la estrategia? ¿Y cuántos a conversaciones que tal vez nunca se tuvieron? En el Foro ERIAC 2026 contaremos con Joseph Grenick, autor del bestseller Crucial Conversations, uno de los libros más influyentes en liderazgo y comunicación organizacional. Joseph compartirá cómo las conversaciones correctas pueden transformar relaciones, decisiones y resultados dentro de las organizaciones. Porque las culturas organizacionales cambian cuando los líderes aprenden a tener las conversaciones que realmente importan. Foro ERIAC 2026, este 21 y 22 de mayo en Cintermex, Monterrey, Nuevo León. Visita la página para más información, foroeriac.com.mx. Y así cerramos el episodio 122 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 7 de abril. Recuerde por favor seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o su plataforma favorita y de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Antes de despedirme, un aviso parroquial. El próximo martes 14 de abril, por temas de agenda, no tendremos nuestro episodio semanal, pero nos vemos de regreso el martes 21 de abril. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas de MIT Sloan Management Review México de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Recuerde, nos vemos este próximo martes 21 de abril.